Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar comentando la preparación de Alex, que debuta este año en Culturismo Natural. Y vamos a hacer también un poquito de background sobre todo lo que venimos haciendo hasta ahora, cuando empezó a trabajar conmigo, y también los planes y las competiciones a las que va a competir. Tenemos una intrusa, quería encerrarla ahí, pero estaba maullando como una loca, entonces probablemente nos la tendremos que comer. Aunque si es posible, la sacaremos. Vale, intrusos los acabamos de echar porque si no esto iba a ser imposible. Entonces, primero de todo, como he dicho, vamos a comentar un poquito el contexto y bueno, para que entienda que la gente que no te conozca de dónde vienes y lo que hemos hecho hasta llegar al día de empezar lo que es la competición y la preparación. Entonces, primero de todo, coméntanos un poco cómo estabas antes de que empezáramos tú y yo, en qué situación estabas y después cómo siguió avanzando. Bueno, pues yo antes, bueno, hace unos años, llevo 3 años en el proceso de gimnasio. Antes llevaba un poco de mala vida, malos hábitos, salía casi cada finde, bebía mucho y tal. Y claro, no era sostenible, no me gustaba esa vida y quise cambiarla y tal. Y bueno, empecé en el gimnasio, empecé en este mundillo que me gustó tanto. Y bueno, empecé mi proceso de cambio de vida y de hábitos y de todo. En el cual pues sí que hice un muy buen trabajo, donde conseguí mi objetivo real, que era cambiar mis hábitos y mi vida y mi físico. Bajé muchos kilos, aunque tampoco estaba tan pasado, pero sí que me quedé bien y a mi gusto. Lo que pasa es que eso me jugó una mala pasada al final, porque me centré tanto en la bajada, en restringirme mucho para llegar a ese físico que yo quería, que al final cuando me permití más, cuando llegué a ese objetivo, como que me dejé un poco, bueno, disfruté y ese disfrutar, pues al final de tanto restringirme yo y mi cabeza, pues me jugó una mala pasada y después de eso tuve unos meses de... Estaba bien, había cambiado la vida y tal, pero no estaba a gusto con mi físico, cogí un poquito de peso, iba al gimnasio pero no estaba motivado. Eso justo de la definición Sí, cuando pegaste el rebote, sí. ¿no? Bueno. Después de ese cambio antes de empezar contigo. Y aunque tenía buena vida y me gustaba el gimnasio, no encontraba esa motivación extra otra vez pues de ponerme a tope con ello. Entonces iba un poco... tener ese fuego Sí, interno, ¿no? Para sí. decir, va, voy a Sino hacer que esto. iba, pero ya por rutina, porque como lo tenía instalado Ajá. en mí, pues mira, iba, no sé qué, no sé cuántos, pero no estaba focus en ello. Entonces... Y a partir de ahí tomaste la decisión, ¿no? De contratar. Sí, ¿no? Albert estaba en mi gimnasio y bueno, había visto varios trabajos que había hecho y la verdad me gustó mucho. Y ya había hablado a veces con él, incluso no sé si hicimos algún entreno previo antes de empezar. Pues Yo creo que alguno. Y alguna vez habíamos jugado a pádel Sí. también con el Uri. Sí. Sí. Entonces, bueno, me transmitía muy buena vibra y al final bueno, confié en él. Yo cuando contrato a una persona o trabajo con alguien, yo soy muy obediente, Doy fe. Por eso puedes competir también. Sí, porque la competición no es para todo el mundo ni por asomo, porque ahí sí que necesitas tener unos hábitos muy marcados, también ser una persona muy disciplinada, ya que el culturismo es igual a ir al extremo. Entonces, si no tienes esto, es imposible que puedas competir. Y esto lo digo porque mucha gente dice, bueno, yo es que no quiero competir, vale. No es que no quieras solamente, sino que probablemente no puedes, porque primero tienes que ser capaz de hacer una buena definición de forma natural, y cuando has conseguido hacer una muy buena definición me refiero a quedarte en torno a un 7-8% de grasa, ¿vale?
a partir de ahí, te puedes plantear competir si tienes esa masa muscular que se necesita para, pues, que tener buenos o no buenos resultados, pero por lo menos para no desentonar una vez subas a tarima. Es Sí. importante. Y en tu caso fue así. Sí. La definición fue súper bien. O sea, bajaste de 70 y... De 73, en el peor punto que estaba en 75. Pero sí que contigo Pero empecemos empezamos- en 72, 73. Sí, me suena. 72, Algo así. 73. Cogemos Y que fue desde, puede ser que fue desde febrero, a julio. a sí, julio, ¿no? 5 meses. 5 meses, y bajó hasta 63, Tres. confírmame. Después con la Aunque subida el con... volumen Sí. bajé 1 kilo más y Sí, por la nos fase- quedamos en 62. Sí, correcto, por la fase reversa, que si haces una buena definición, cuando empiezas a subir la comida, el físico se empieza a apretar más, empiezas a expulsar también mucha más agua, te llenas a nivel de glucógeno, y eso hace que en las primeras semanas probablemente el peso siga bajando también por la inercia que viene de hacer una definición tan prolongada en el tiempo. Claro, yo entendía, yo sé, me gusta el gimnasio y tal, pero no sabía ese Sí. proceso, ¿sabes? Entonces, yo estaba flipando conmigo, ¿sabes? Porque Siempre me decía, subíamos comida y bajaba el peso y no lo entendía. siempre me decía, no, seguimos en definición, ¿no? Hacíamos la coña esa, tío. Yo, sí, seguimos definiendo, que era mi plan, tío. Y claro, y a partir de ahí ya empezamos el volumen, que fue en julio de 2024. Julio 2024. ¿Cuándo crees que fue el momento que dijiste, quiero subir a tarima? Yo creo que cuando ya me vi definido y tal, a ver, faltaban cositas, faltaba un volumen bueno, pero sí que a lo mejor no tanto cuando bajamos y nos quedamos en 63, sino cuando ya subí un poco, en 64, 65, y ya fuimos a ver a mi hermano Claro, vale, claro. a Valencia. Ujú. Y bueno, mi hermano compitió y tal, y estuve muy cerca del proceso. Entonces sé de primera mano lo que cuesta, y cuando me planteo competir, sé todo lo que conlleva. Claro, o sea, probablemente fue a raíz de ahí, Sí. ¿no? De justo sales de la definición, te empiezas a ver más grande, Sí. ves a Adri, a su hermano, competir, ¿no? Y eso como Y que... veía a la gente que salía ahí en tarima y, a ver, obviamente llevan un trabajo detrás y salía muy bien. Ujú. Pero me imaginé creí que yo podría llegar a eso, Ujú. a tener ese físico Ujú. estético. Ya. Sí. Y- Que pudieras dar guerra Sí, ahí sí. en tarima. Y desde ahí pues sí que empecé a plantearme en la cabeza, y al final pues, Sí. aunque estaba disimulado con un volumen, Ajá. ¿sabes? Pero sí que te Sí. empecemos a hablar Ya de, lo empezamos a comentar de estas ahí, cosas, sí. que había un trabajo por en medio bastante grande. Sí. Porque Pero- justo, o sea, como hemos enfocado el volumen sobre todo, Alex es un chico es muy compacto, ¿vale? Es bajito, tiene extremidades bastante cortas, o sea, es muy redondo, se le ve muy lleno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, él, por ejemplo, lo que son los brazos y los hombros, o sea, destacaban muchísimo por delante de todos sus grupos musculares. Y claro, ¿qué pasa? Que los grupos musculares grandes, como es pectoral, como es la espalda y como son las piernas, sí que iban muy rezagados. Entonces, el volumen lo hemos enfocado de esta manera. Hemos hecho que durante todo el volumen realmente, todo el volumen hemos hecho... 85-90%. Sí, hemos hecho frecuencia 2, tanto de pierna como de espalda, como de pectoral, y sí que lo que es el hombro y lo que es el brazo lo hemos dejado un poquito al lado, y lo que son los gemelos, tiene unos pedazos gemelos de la hostia, lo hemos dejado un poco aparte, porque esto es muy importante. Si es principiante, no te rayes por priorizar grupos musculares, ¿vale? Primero tienes que crecer todo tú, y a partir de aquí vas a ver cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos a mejorar. Pero si eres un atleta intermedio o eres un atleta avanzado, ahí sí que tiene sentido priorizar y depriorizar otros grupos musculares para entonces equilibrar lo que es el cuerpo. Y es importante saber esto porque piensa que el cuerpo tiene unos recursos energéticos limitados, ¿vale? Entonces, imagínate que tienes un 100% de la barra, si tú quieres mejorar todo,
al final no te centrarás en algo específico. Entonces, imagínate que quieres mejorar el pectoral. Si quieres mejorar el pectoral, probablemente tendrás que priorizar, por ejemplo, los brazos, ¿vale? Los brazos vas a meterle mucho menos volumen, muchas menos series. ¿Para qué? Para que gran parte de esos recursos energéticos limitados que tienes vayan destinados al grupo muscular que quieres mejorar. Y eso es importante, y en su caso eso era clarísimo, que las piernas tenían que mutar, y han pegado una mutada. Era increíble, voy a dejar por aquí una comparación, pero increíble, porque tenía unas piernas así, tipo baguette del parque, ¿no? A ver, no era un punto flojo tampoco, porque Bueno, claro. he hecho fútbol toda la vida y tal. Pero no era un punto flojo como tal, pero sí que en la competición vimos que las piernas eran súper importantes y claro, los que estaban en el primer call-out era clarísimo. O sea, siempre cuando íbamos a competir, mirábamos la tarima, miramos el escenario y los dos decíamos, vamos a fijarnos solo en la pierna, solo en las piernas. Y nos fijamos en las piernas de todos, y los que tenían mejores piernas y más cortes, que siendo naturales es algo que cuesta, ¿vale? Eran los que estaban en la primera llamada, o sea, digamos en el top 4, top 5. Entonces sabíamos que las piernas les teníamos que dar caña para que una vez salga Alex ahí, que yo haga piernas y diga, wow, las del Alex son buenísimas, tío. Sí, se nota mucho porque había gente con un torso que decíamos, hostia, este va incluso seco de arriba, ¿sabes? Pero las piernas le flaqueaban un poco y se iban para atrás. Sí. Entonces, así es como hemos hecho el volumen. Entonces, hicimos como una primera fase de volumen que fue bastante larga, fue como de fue un año, Sí, un año. Sí, un año. Un año. Sí. Fue un año de volumen. Después hicimos un minicut por dos razones. Una, la más importante realmente, era para preparar la preparación, ya que, por lo menos para mí, lo mejor es, cuando haces un volumen, de ese volumen no partir del punto de partida para empezar lo que es la preparación de culturismo, sino darle un respiro al cuerpo, hacer una especie de minicut o una definición pero un poquito más corta para, si en su caso que tenía lo que es el estómago, las digestiones ya estaba un poco saturado de tanto comer, porque es una persona que tiene que comer mucho, pues darle un poco de respiro, después retomar una segunda fase de construcción de volumen para volver a un set point calórico un poquito más alto, y a partir de ahí ya empezar a bajar, y encima vas a empezar a bajar con una condición mejor, porque realmente creo que el punto más alto de la primera fase fue 73, ¿puede ser? O 74, y después bajamos hasta 70, 69 largos igual, ¿no? Sí, y después de eso ya volvimos a subir a 73. Pero claro, esos 73... hostia, eran muy mejorados a los 73 de agosto. De hecho, lo hemos hablado muchas veces y te lo he dicho. Cuando estaba subiendo, digo, hostia, estoy en el mismo peso que hace 4 meses, pero la calidad muscular es mejor, ¿sabes? Sí. Me notaba yo, aunque estaba tapado, pues algo más de cortes y tal, la composición corporal era bastante mejor. Y entonces, a partir de ese punto ya es cuando decidimos pues empezar la preparación, que la empezamos el día 19 de enero. Entonces, antes de empezar a hablar de la planificación, ¿vale?, para competir, quiero hacerle dos preguntas a Alex, me parecen interesantes, y una es, ¿qué es lo que te atrae del culturismo? Bueno, yo siempre he tenido ese gen competitivo. He jugado fútbol desde pequeño y a lo mejor pues bueno, lo llevo innato aquí de mi padre, que también es muy competitivo, mi hermano, aunque sea el pequeño, también es muy competitivo, los tres somos así iguales y pues por ello pues me gusta esa sensación de subir ahí, exponerme, dar mi mejor versión y bueno, llevarlo al plan, pues eso, más competitivo. Tema de gimnasio es muy abierto y healthy y todo eso, la rutina del gimnasio me gusta. El estilo de vida. El estilo de vida, pero para darle un puntito más, ¿sabes? Claro. Desde que dejé el fútbol por lesiones y tal,
no he competido, o sea, profesional. Bueno, Y como que tienes esa llama, sí, ¿no? Que sí, se ha revivido, ¿no? sí, y ahora sí, dices, sí. es el momento Cuando de hacerlo. petó el mundo del pádel también hacía muchos torneos y tal, pues se pueden jugar partidos entre semana también, pero eso es innato, eso es de Sí, una persona, sí, siempre bueno. va a estar ahí. O sea, Entonces, y yo te entiendo, vamos, pero al máximo con esto, porque yo también de toda la vida he sido súper competitivo, tío. Y buah, es que es una sensación muy sí, guapa, tío. sí. Y esos nervios o esa noche Sí. anterior, que sabes que vas a competir, que lo quieres hacer bien, y luego te plantas ahí y es como, oye, es un todo o nada, ¿sabes? Y dices, Sí. voy a dar lo mejor aquí en este preciso momento. Y Es la justo, hostia. mira, eso me lo dijo ayer Eva, mi pareja, que si no estaría nervioso en el momento de hacerlo. Y yo recordaba cuando jugaba a fútbol que una vez pitaba al árbitro, Tal cual, tío. o sea, tenía nervios a lo mejor los 10 minutos de antes, Ujú. la noche anterior si había un partido importante, pero una vez yo creo que suba a tarima, ahí fluiré. A mí me pasa lo mismo, tío, y sacaré Cuando, la mejor cuando versión. compito en cualquier disciplina, tío, me pasa que igual la noche anterior sí que estoy más Sí. nervioso, incluso por la mañana, pero una vez empieza el partido, tío, se me van los nervios y es como focus ahí, ello. tío, y voy a machete, ¿sabes? Voy a matar. Sí, tío. sí. Claro. Y no piensas, solo Claro. Sí, sí. hacer lo que sabes y ya Claro, está. claro, y piensas, ya me he preparado, Sí, ¿sabes? O sea, sí, estoy sí, tranquilo sí. por eso, ahora Sí, voy, sí. simplemente Es el voy a resu- activar el modo automático, Sí, ¿sabes? es Lo el que he resultado aprendido. final, es Ahí disfrutar Ahí está. del Sí. momento y de la competición también, ¿sabes? Y también, por último, y ahora pasamos a la planificación, pero quiero preguntarte, ¿qué es lo que te da más respeto o miedo de la preparación y de competir en culturismo natural? Esta es muy buena pregunta porque antes de empezar, se lo comenté a Albert también, tuve dudas, aún mentalizándome que llevábamos 1 año y medio, que sí, cuando llegó el momento te entra esas dudas, ese cosquilleo, porque hay muchos deportes, muchas disciplinas, pero yo creo que esta es muy exigente y Sí. muy cerrada, digamos, al ocio, ¿ves? Porque, bueno, ahora llevamos ya 90 días, en esos 90 días hay un día que me he saltado la dieta, pautado, tranquilo. ¿Así? Pero todos los días son como iguales, o sea, me levanto, el día de descanso pues voy a andar, tengo mi rutina hecha ya, si tengo que ir al gimnasio voy al gimnasio y tal, pero sí que son prácticamente iguales y pues te apartas un poquito de la gente, ya no por ti, sino por la misma gente, porque bueno, no puedes ir a cenar, o sí que puedes, pero con un tupper, entonces Ya. no queda bien, Ya, incluso no te se crea- estila, ¿sabes? Claro. Sí, Y ese era uno de mis miedos, de Ya, de apartar lo de que es la apartar todo, parte social, ¿no? sí, apartar Ya. la parte social porque no es un proceso lento, son Claro. 9 meses hasta que competimos. Claro. Y entonces es mucho tiempo también. Y por la parte igual más de lo que es la competición en sí o lo que es la preparación, dejando al lado lo social, que hay algo que te dé igual un poco más de respeto o miedo. No tanto en el trayecto hasta competir, sino el post-competición. Post-competición, vale. Porque tengo, bueno, mi hermano lo sufrió también. Pequeños TCAs o mentalmente destrozados, le das tanto estos meses Sí. previos que después acabas destrozado mentalmente. Claro, que de hecho, o sea, para mí, realmente el objetivo, y esto lo hemos comentado, pero el objetivo para mí número uno es que independientemente del resultado que se saque, porque al final esto no es un deporte objetivo, bueno, ni siquiera es un deporte realmente lo que es la competición en sí, ¿no? Sino lo que se hace en el gimnasio y demás, pero para mí el objetivo número uno es que cuando salga de la definición, que lo pueda sobrellevar de la mejor manera y que aprenda también de lo que le pasó a su hermano, que bueno, le pasó a su hermano, pero es que le pasa a la mayoría de la gente la primera vez. Competidores, Y es que es normal. O sea, yo
o sea, no he estado en ese escenario, pero en esta definición que he hecho yo ahora, cuando empecé a comer, cuidado, porque la definición, bueno, ¿vale? Pero cuando empecé esa transición al volumen y empecé a comer más, hostia, estuve ahí 2 semanas que tenía un hambre, tío, y mira, y me controlé. Pero claro, yo igual llegué a, ¿qué? A un 8%, pero claro, no lo mismo, a un 8%. Con 3. Claro, que a un 3, un 4, un 5, sí. ¿sabes? O sea, y durante tantos meses. Entonces, el objetivo principal que tenemos sobre todo es que cuando salgamos de ahí, que se logren los mejores resultados Sí. posibles, ¿vale? Y No que, buscamos tampoco nada. claro, Quedar primero, quedar segundo, sino. buscamos él- salir en su sí. mejor versión, eso es lo que buscamos. Yo es mi primera vez, él también. Claro, Haremos cosas mal seguramente porque es las primeras veces. claro. Es la primera vez, pero. Claro, y testear también si Sí. te gusta de Sí. verdad, si no, si en un futuro igual Sí, quieres o- volver a competir, sí. ¿sabes? O sea, eso es lo importante, pero que cuando salgamos de ahí, que salgamos bien y que tratemos de que no pase lo que suele pasar Sí. casi siempre, ¿no? Que es un rebote, rebote que vienes muy a comer un grande, montón, ¿sabes? Entonces, Eso sí que es lo Sí. que más miedo tengo. si tengo que ir a buscarlo a casa para entrenar, lo iré a buscar a casa, lo ataré de los huevos y lo llevaré para el gimnasio, no hay problema. Pero bueno, vale, perfecto. Ahora que hemos comentado esto, vamos a pasar ahora sí a comentar lo que es la planificación entera, ¿vale? Que la planificación realmente hay, digamos, 3 fases, más lo que es la Peak Week, Sí. que son las últimas semanas, y para situaros primero de todo, las competiciones que tenemos, a priori, son OCB, que es 5-6 de septiembre, Sí, ¿puede ser? 5 o 6 de septiembre. 5-6 de septiembre, y después WNBF, que es la siguiente Sí. semana, que la OCB es en Tarrasa y WNBF es En en Tarragona. Lo bueno es que están aquí cerquita de casa, sobre todo Tarrasa, que lo tenemos aquí Sí. en 10-15 minutos como mucho, estamos ahí ya en En el Tarragona en el ya pabellón. conocemos también el claro. escenario, hemos ido varias veces, Claro, incluso a mirar. conocemos todo, sí, conocemos Entonces- todo por su hermano, por el año pasado que fuimos Sí. también. Entonces, esas son las 2 fechas. Hay otra opción, que eso, o sea, está ahí, ¿vale? Esa opción está ahí, que es en julio, que es a principios de julio, no sé la fecha exacta. Creo que es 11-12. 11-12 puede Sí, ser. por ahí. Que también es WNBF y ahí tienen la categoría, igual que en OCB, de novice y de debut, ¿vale? Que es para gente que no ha competido nunca. Y ahí no lo tenemos, o sea, lo tenemos contemplado, pero no es un sí o sí vamos a esa competición, es si llegáramos a junio en una condición que nosotros veamos que podemos salir bien a esa categoría, iremos. Si no, no iremos, o sea, sin presión ninguna. Pero está ahí la opción que según como Sí. estemos en junio, a mí, Pues- esto personalmente, hermano, a mí me gustaría poder ir a esa, o sea, me gustaría, me refiero, si no vamos, ok, ¿sabes? Pero me gustaría, más que nada porque está la categoría esta de Ya. debutante, ¿sabes? Y yo creo que a ti, a nivel mental, te iría de puta madre, ¿sabes? Bueno. Por el hecho de debutar y es como, Sí. has debutado, ¿sabes? Pero bueno, En OCB también están esas sí, lo categorías, sé. Sí, sí, pero bueno, eso, Sí. o sea, es como, Hay está que ahí, si mirar va bien, fechas bien, y si también, no, y sí. está ahí y ahí lo Y dejamos. ya Nosotros está. vamos Obviamente haciendo- que si fuéramos a esa, no iríamos con el objetivo de que vayas al 1000 por 1000, ¿sabes? Porque Sí. para después, para las siguientes competiciones, faltarían como 2 2 meses, ¿sabes? Entonces sería como un testeo, Sí. hombre, no ir tampoco al 50%, ¿sabes? Pero bueno, está ahí. Entonces, claro, empezamos el 19 de enero y la idea es competir el 5-6 de septiembre. Entonces, ¿cómo lo hemos planificado? Pues lo hemos planificado en 3 fases, ¿vale? En una primera fase, que es del 19 de enero hasta el 30 y... No, hasta... Hasta el... ¿cuándo era? 15 de marzo, puede Sí, ser. 15 de marzo. 15 de marzo, que ahí, claro, partía Alex de 73 kilos, con muchas calorías, aprox es que 3.600... No, esta estabas menos. 3-3. Eso fue en el minicat. 3.300. 3.300, pero carbohidratos Sí. muy altos. Ahora mismo por kilo de peso no lo sé, pero probablemente estaría rozando los 7. Los 7 Sí, yo gramos creo por que lo kilo de calculé peso de alguna carbos. vez, 6, 7, 7, Sí, y en el anterior, antes del minicat estaría una burrada. sí. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, nuestro objetivo, sobre todo, era empezar la definición, no hacer un corte súper agresivo, porque hay que tener en cuenta una cosa y es, lleva 3 años entrenando, ¿vale? O sea, muy poca gente puede ir a competir llevando 3 años. Bueno, todo el mundo puede llegar, ¿no? Pero me refiero, en condiciones muy poca gente, y él es un privilegio genético, pero no solo eso, sino que tiene la genética, pero es que también mete el trabajo, y eso es muy difícil, porque tú cuando tienes la genética, es muy fácil relajarse, ¿sabes? Cuando no tienes la genética, dices, es que me toca trabajar como el que más, porque es que si no,
poco voy a lograr. En cambio, cuando tienes la genética, la cabeza te puede jugar una mala pasada. Y yo es algo que admiro mucho de ti, hermano. O sea, es que digo, el tío tiene una genética, pero es que tiene el trabajo de una persona que no tiene esa genética. Y claro, cuando unes estas dos cosas, es una puta bomba. Entonces, claro, ¿por qué comento esto? Lo comento porque, aunque él lleve 3 años y tenga un buen físico, pero el músculo realmente no es un músculo maduro de llevar 8, 9, 10 años como suelen llevar los competidores que compiten en culturismo natural. Entonces, hay que encontrar ese punto, y pienso que lo hemos encontrado de puta madre, entre no relajarnos y perder semanas, pero tampoco el cortar súper agresivo al inicio para que después que no se haga súper duro y que no lleguemos al escenario ahí blandos, vacíos, ¿sabes? Súper, que llegues arrastrado. Entonces, hemos hecho esta primera fase donde hemos pasado de 73 kilos a 70, Sí, 69, 69 y algo, 70. 70, ¿vale? Y a partir de aquí, el 16 de marzo hasta el 31, que es la fase actual, la fase número 2, que vamos a buscar pasar de esos 69 largos más o menos hasta los... En principio era un poquito menos, pero es que estamos viendo que el físico... Y nos lo esperábamos, lo que pasa es que el calendario lo hicimos tirando a larga, Sí. ¿vale? O sea, siendo conservadores para que no nos comiera el tiempo sobre todo y si eso que nos sobrara un poquito más el tiempo que no nos a la baja faltara. de peso. Eso es, tirando a la baja. Entonces, esta segunda fase pasaremos de estos 69 largos, 70, a unos 65 kilos más o Sí. menos. Y yo creo que cuando estemos en los 65 ahí, podremos ser ya muchísimo más objetivos con aproximadamente el peso de competición. Que más o menos podemos decir que pueden ser unos 62 kilos el peso de competición. Podría ser, hay que verlo, porque después el glúteo sobre todo, cómo queda el glúteo, cómo se rajan las piernas. Claro, no es lo mismo ir a la playa que ir a, claro, hacer una definición de playa que hacer una definición para competir. Pero ahí más o menos, después de la fase 2 que dura hasta el 31 de marzo, No, de valoraremos, mayo. de mayo, valoraremos cómo está la condición y cuáles serán los siguientes pasos, pero lo siguiente a priori sería desde junio hasta 2 semanas antes de la competición, que sería el 20 de agosto más o menos, Sí. estar ahí ya con un peso muy cercano al de la competición, incluso podría ser un Se pelín puede. por debajo, que serían, en principio, dijimos unos 59 para tirar por lo bajo, más o menos yo creo que serán entre unos 60, 62, más Sí, o menos, sí. 60, 61, 62, eso ya lo veremos al final, hablar de números ahora, sabemos más o menos, pero hasta que no se vea el físico y cómo se ve todos los grupos musculares, las inserciones, los cortes, la profundidad, la dureza, no lo sabremos. Y a partir de ahí serán 2 semanas que una de ellas haremos un simulacro de lo que es la Peak Week, que la Peak Week simplemente es lo que hace que preparemos a su cuerpo, sobre todo llenemos ese músculo para que cuando él suba a tarima se vea lo más condicionado posible, o sea, lo más definido posible, pero lo más lleno posible a nivel muscular y lo más duro y lo más rocoso. Ese es el objetivo. Entonces haremos un simulacro, a partir de ahí veremos cómo ha ido este simulacro, veremos qué estrategia tenemos que emplear para la siguiente semana, que será la puesta a punto real ya para la competición. Y ahí ya competiremos y después volveremos a competir y ya dependerá de cómo vayan, si se clasifica para lo que es el nacional y demás, Sí. pues lo haremos o no, que el de WNBF es el mismo día, ¿no? O no era el mismo día. Es que ahí hay un poco de Sí, con el calendario, sí, está un poco... Porque después era el de Sevilla, ¿no? Mm. En octubre, Sí. Sí. pero bueno. Sí, pero bueno, eso ya... En principio, Sí, eso ya lo veremos y también en función de las ganas que tú tengas, Sí. de cómo estés tú, ¿sabes? De otras cosas, Sí. de otras cosas que sabemos tú y yo y ya está. Entonces, bueno, esta es cómo lo tenemos planificado. La verdad que ahora, en el punto actual, estás en 67 kilos. 67, sí. 66, sí, nueve. sí, he dado- 67, que esta semana, Sí. hostia, porque Sí. la han subido, bueno, la han cambiado de turno, ¿no? ¿Cómo Nuevo es? de puesto en el De trabajo. puesto yo, sí. Y claro, he doblado casi los pasos diarios y ya lo sabíamos que iba a pasar. Y Sí, el peso ha caído 1,5 kilos, Sí. kilo 200 por ahí, ha caído para abajo. Sí. Sí, entonces ahora vamos a tener que ver porque ahora te vuelven a cambiar, aún vas... Bueno, esto en 2-3 semanas, Sí, ¿no?
estaré un mes y medio con más actividad diaria de la que Bueno, hacía. normal. Porque antes llevaba máquinas Sí. y ahora ya no. Ahora voy andando a los sitios. Entonces, bueno, Sí. vamos a Sí, tenerlo sí. esto controlado. Probablemente haremos una subida de calorías para que no se vaya tampoco a pique, que queremos tener un ritmo sostenible, ¿vale? Que tampoco sea muy bajito, pero que tampoco de repente palme 2 kilos en 2 semanas. Lo que habíamos pactado la semana pasada que hicimos el reporte aquí La revisión, presencial, sí. la revisión presencial, pactemos en este mesociclo bajar a 66. Ujú. Porque estábamos en 68. Sí. Pero ya he tocado los 66 en 5 No, días. 66,9. Sí. Están ahí. Sí, está tranquilito. Están Sí, ahí. pero... Yo ya he visto pero 66 en la báscula. Pero sí, pero la idea es... impresión, ¿sabes? Sí, cuando... En esta fase 2 que estés en los 65. 65. Que no me preocupa, No. es lo que te he dicho, o sea, no me preocupa más allá de las sensaciones que tú tengas, ¿sabes? Obviamente, si no quiero que ahora pasemos de estos 66 a esos 66 o 65 largos, ¿sabes? Pero sobre todo el cómo tú te sientas. Pero bueno, en conclusión, realmente está yendo todo de maravilla. Yo, si te digo la verdad, el mayor como miedo que tenía, tío, antes de, justo cuando empezamos, es que al inicio costara bajar, Sí, porque tío. ya nos pasó eso en el minicat. Bueno, pegamos un recorte ahí de 1000 calorías. Sí. Y yo confío totalmente en él y ya se lo dije, yo voy a hacer lo que tú me digas. Pero estuvimos una semana y media que con el recorte de 1000 calorías no se movía el peso. Sí. O sea, el peso estaba estancadísimo. Mm. Y me dijo, no, venga, tú tranquilo, no sé qué, seguimos así. Y en cuestión de una semana bajó Sí, empezó a bajar, 1,5 kg, sí. 200, 300 gramos por día. Claro, claro. Que hay muchas veces, y por eso también la importancia de tener un preparador, yo también lo tengo, y es que desde fuera siempre se ven las cosas de manera muchísimo más objetiva, ya que las emociones no interfieren en las decisiones que vas a tomar, ¿sabes? Entonces, claro, ahí probablemente si te hubieras llevado tú hubieras dicho, recorto más. Sí. Y a mí me hubiera pasado lo mismo en definición cuando empecé la definición y me costaba bajar. Pero claro, tienes una persona al lado que te dice, vale, tranquilo, está pasando esto, por esto, todo va bien, va a empezar a bajar. Y ahí también hace que los niveles de cortisol, que tú te relajes también. y ahí pues el sí. cuerpo responde. Sí. ¿Sabes? Entonces, por eso también es muy importante tener un preparador y por eso yo lo tengo y lo he tenido siempre. Entonces, bueno, esto es todo. Creo que ha quedado un vídeo bastante completo, hemos hablado un poquito de todo, tío. Ya sabes que para mí, hermano, un placer que estemos juntos en esto, tío. Yo también. O sea, al me final- lo quiero mucho y para mí es un ejemplo también por todo el trabajo que ha puesto, independientemente de las circunstancias que ha estado, porque recuerdo que gran parte del volumen estaba. Pensar que él trabaja de noche. Se levantaba al mediodía, entrenaba, se iba a estudiar, que estudiaba fuera, que cogías el tren, ¿no? Sí. Cogías el tren. Y después volvía y después se iba a trabajar de noche hasta las 7 que llegas a casa. Sí, pues, por ahí. sí, a dormir. Y a dormir, Ahí- y dormía poco, Sí. ¿sabes? O sea, dormía bastante poco, dormir de Son- día también es... Claro, cuesta Eso menos. yo creo que eso nos ha lastrado un poco. Al final, el descanso es súper importante. Puede ser, pero ahora lo llevas bien, ¿eh? Sí, tío? Ahora, sí. hostia, lo llevas de puta madre, Sí, tío. pero yo creo que el nivel de estrés que cogí el año pasado Claro, fue muy duro y, sí. y ahora como que me respeto eso me respeto a mí e incluso he subido algo las horas de descanso. Eso es importante, tío. O sea, yo, mira, comparto una cosa y nos vamos ya, pero una de las cosas que le dije yo a mi entrenador ahora cuando he empezado el volumen ha sido, mira, el volumen pasado fue casi perfecto. Le pondría una nota de 9 sobre 10. ¿Qué es el punto y cuál es el punto que faltaba? El descanso, no darle la prioridad necesaria. Y después de esta definición, incluso ya en la definición propia, pero sobre todo ya en este volumen, full importancia al descanso. O sea, descansar, si se pueden, 8 horas, 9 horas, que esto, a ver, esto a veces a alguien no le puede Sí. cuadrar, ¿no? Por sus horarios y tal, pero por lo menos un mínimo de 7-8 horas se nota mucho. Yo a partir de 8 horas, esa franja de 8 a 9 lo noto mucho en el entrenamiento, en mi humor, en las digestiones, en todo. Y esta semana, de hecho, han habido 2 o 3 días que he dormido poco, tío. Y lo he notado, ¿eh? Sí, Lo he notado, tío, en el rendimiento, incluso en el apetito,
y, sí, todo, sí. tío. O sea, es muy importante que le des la importancia que merece a lo que es el descanso y en lugar de que te quedes mirando alguna serie o TikTok sobre todo o Instagram por la noche, que seas responsable y que digas, vale, ¿esto qué me va a aportar en este presente? ¿Qué me va a aportar mañana? Vale, mañana me voy a levantar reventado. ¿No quieres eso? Deja TikTok, deja Instagram por la noche y ponte a dormir y lo vas a agradecer mucho. Sí. Es que yo Sí. lo he notado mucho, tío. Yo subí, que tampoco he subido mucho, de 7 horas y media, dije, no, hay que dormir 8 mínimo, y esa media hora la he notado. Sí, La he notado sí. mucho, tío. Se nota mucho. Bueno, pues despedimos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta charla. Yo tenía muchas ganas de hacer el vídeo, la verdad. Yo también, aunque es la primera vez que hablo a cámara. Ah, bien, o sea, bueno, que hablo directamente a la cámara. Ajá. Y cuando lo vea me pareceré un robot. Ya, Pero bueno, bueno. es Me normal. tengo que tío. soltar aún. Es normal, tío. Pero bueno, yo creo que ha quedado un vídeo chulo. Encima, a mí me gustará, y a ti también, Sí, nos gustará verlo. tenerlo y verlo al cabo de Sí. mucho tiempo. Y probablemente más adelante haremos otro vídeo así, incluso para las competiciones. Sí. Molaría ir a hacer algunos Sí. vídeos guapos, tío. Estaré a lo mejor sin cara ya. Sí, estará modo calavera con la Dead Face. Te regalaré una camiseta, no sé si el Kim Angel tenía ahí la del Dead Face. Creo que tenía una camiseta que ponía eso, tío, te la voy a regalar. Y nada, vamos a seguir ahí con la preparación, que estamos aún a muchísimas, creo que son 5 meses. Sí, 5 Juraría que son 5 meses de la primera competición, o sea que a seguir disfrutándolo sobre todo, que eso es lo que queremos, que disfrutemos del proceso, porque la competición son 20 minutos, 40 minutos, los que sean, pero es así. Y lo importante es que hayas disfrutado del proceso, ya sea que compitas o ya sea que no compitas y simplemente vayas al gimnasio, pero cuando estés en una definición, disfruta de lo bueno de la definición, que es cada vez verte mejor. Si estás en un volumen, disfruta de que mejoras mucho en los entrenamientos, de que estás comiendo más, ¿vale? Eso es lo más importante, centrarse en lo positivo de cada etapa y no en lo negativo, y eso hará que cuando llegues a ese resultado final, de verdad lo valores y lo disfrutes. Eso es lo más importante. Entonces, a seguir disfrutando, tío, a seguir trabajando, hermano, y vamos con todo. Vamos. Pues no se ha parado, ¿no? No. ¡Oh!